Los 8 secretos más oscuros del Vaticano. Número 8. Los castrati. Desde tiempos memorables, los líderes del Vaticano han realizado actos espantosos. Sacerdotes, obispos, el mismo Papa. Por ejemplo, los castrati, quienes eran niños cantantes sometidos a la castración para impedir que desarrollaran las hormonas masculinas y así mantener una voz aguda y delicada. ¿Con qué fin? Muy fácil, ofrecer conciertos privados a la realeza italiana, quienes no solo iban a disfrutar de las celestiales voces de los pequeños, sino que además los sometían y practicaban orgías con ellos. Los sacerdotes básicamente compraban a los chicos, prometiendo a los padres de riquezas a futuro. Pero, ¿qué pasaba cuando salía a la luz la horrible verdad? Los padres debían decir que un cerdo le había arrancado el miembro a su pequeño por accidente, para evitar levantar sospechas y, claro, proteger a los sacerdotes. Número 7. Distribución de pornografía para todo el mundo. En los años 70, el Vaticano compró Weltbild, una de las editoriales más grandes de Alemania. Resulta que, entre todo su contenido, se encontraron miles de obras de todo tipo de pornografía, incluyendo infantil. El Vaticano envuelto en un escándalo de explotación y abuso de menores, pedofilia, zoofilia, necrofilia y todas las prácticas más enfermas y violentas que te puedas imaginar. Cuando el mundo descubrió este horrible acto, del cual el Vaticano fue partícipe, nadie lo podía creer y la sociedad se paralizó. Fue entonces que la Iglesia declaró que dicho material nunca volvería a ser distribuido y que realizarían todo tipo de investigaciones para dar con los responsables. Pero eso nunca sucedió. Actualmente, esta editorial, que es propiedad del Vaticano, es una de las creadoras y distribuidoras más grandes de pornografía infantil en el mundo. Número 6. En el Vaticano se inventaron las torturas más despiadadas. Para el Vaticano nunca ha sido un problema el castigar, torturar o matar a los que ellos consideran como pecadores. Así que no es descabellado el ahora enterarnos que los instrumentos de tortura más horribles, dolorosos e inhumanos que han sido utilizados en personas fueron creados por los máximos representantes de Dios en la tierra. Desde la Santa Inquisición hasta la fecha, el Vaticano sigue practicando estos terribles métodos de tortura en contra de aquellos que se atreven a cuestionar o desobedecer sus creencias. Uno de los más usados y por mucho el más despiadado es el tormento de agua, que consiste en amarrar de pies y manos a la víctima para que quede completamente inmóvil, taparle la nariz para que no pueda respirar, después ponerle algo en la boca para que ésta quede abierta y no se pueda cerrar, para finalizar con algo aterrador, obligarlo a beber 8 litros de agua sin parar. La sensación de ahogamiento es tan espantosa que las víctimas imploran que mejor los maten. Posteriormente, las víctimas fallecen lentamente por un desgarre estomacal. Número 5. La ciudad del sexo silencioso. Luego de muchos años, otra de las terribles verdades que se esconde tras el Vaticano sale a la luz. Lamentablemente, hoy en día ya no es un secreto la pedofilia. Sacerdotes violando niños es uno de los actos más reprobables e inhumanos que puedan existir, y tristemente estos actos deplorables son llevados a cabo por los mayores representantes de la fe en el mundo. En el Vaticano, muchos sacerdotes no tienen escrúpulos y su maldad es tanta que pareciera representaran al infierno en la tierra. No obstante con eso, cuando son descubiertos, en vez de ser denunciados, expulsados y castigados, solamente los transfieren de una iglesia a otra, sin importar que sigan cometiendo sus horribles y despiadados crímenes en contra de otros niños inocentes. Número 4. Sus mafias. Aunque suene increíble, son muy fuertes los rumores de que el Vaticano es actualmente uno de los países en donde más se lava dinero, superando a Suiza y las Bahamas. Es decir, dinero proveniente de diferentes organizaciones criminales es llevado al Vaticano para que estos lo laven a cambio de una muy jugosa comisión que los católicos se terminan quedando. ¿Cómo es posible que nadie haga nada al respecto? Muy sencillo. Los líderes de la Iglesia Católica tienen su propio sistema bancario, lo cual se presta para todo tipo de crímenes financieros. Nadie se atreve a cuestionarlos. Y ellos, por su parte, se aprovechan de la confianza que millones de creyentes tienen en ellos para enriquecerse y cometer crímenes a diestra y siniestra sin que nadie los detenga. Número 3. ¿Degenerados? Sí, pero ¿satánicos? Después de años de investigaciones, se ha confirmado que el Vaticano
de santo no tiene nada. Durante años, el rumor sobre el satanismo dentro del Vaticano ha estado presente. Lo que muy pocos saben son las escalofriantes confesiones que un importante sacerdote hizo justo antes de morir. Malaquías Martín afirmó que en la iglesia de San Pablo, el templo más importante del Vaticano, se llevan a cabo rituales dedicados a venerar al diablo. Durante estos rituales se presentan manifestaciones horribles de demonios acompañados de sacrificios tanto humanos como animales, que son realizados como ofrenda al diablo. Así como lo oyes, pareciera que el demonio tiene operadores trabajando dentro del Vaticano. Número 2. Paraíso de criminales. Todo el mundo pensaría que visitar el Vaticano es una experiencia llena de paz, armonía y seguridad. Sin embargo, no podríamos estar más equivocados. El Vaticano es una de las ciudades con más crímenes en el mundo, como robos, extorsiones y estafas a turistas entre muchos otros. Esto en gran parte a causa de que este país católico solo cuenta con un juez y 130 policías para tratar de imponer orden y justicia. Los criminales conscientes de este sistema de seguridad fallido aprovechan para convertirlo en un paraíso para sus delitos. Número 1. Un papa jamás podría ir a la cárcel. El pontífice posee inmunidad diplomática. Es decir, no puede ser acusado en tribunales, ya que más de 170 países lo reconocen como el máximo. Inmunidad diplomática. El Papa no puede ser juzgado en ningún tribunal del mundo. Incluso si comete algún delito de cualquier índole, jamás pisará una cárcel. La figura del Papa es tan intocable que no puede ser ni detenido ni revisado. Tampoco puede ser cuestionado para rendir cuentas de sus actos. Son tantos sus privilegios que pudiera cometer cualquier tipo de crimen en contra de niños, mujeres u homosexuales y jamás sería encarcelado. Resulta contradictorio y hasta absurdo que quien se dice llamar el máximo representante de Dios en la tierra y que solo es un simple hombre tenga tanto poder. Y ahora, ¿quién es el diablo, No cabe duda que el infierno sí existe y está en Italia. Si te gustó este video, no olvides darle like a Badabun y activar las notificaciones. Hacemos las series más virales de internet y subimos videos todos los días.